Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por participar de esta reunión. Nuevamente tenemos el placer de recibir al doctor David Paredes Zapata, que como ustedes saben desarrolla su actividad de coordinación hospitalaria en el Hospital Clínic y Provincial y está incorporado a los famosos cursos de coordinación hospitalaria del Donation and Transplantation Institute y que en este momento se encuentra en los países árabes dictando junto con el doctor Mañalich, junto con la doctora Chloé Ballesté, junto con Reginaldo Boni, todos nombres que ustedes ya están familiarizados. En esta oportunidad, él nos va a dictar una importante clase sobre la recuperación de los órganos y todas sus estrategias, cosa que es muy importante, sobre todo desde el advenimiento de las máquinas de reperfusión. David, en nombre de todos los integrantes de la cátedra y de todos los participantes de la cursada y del curso, te damos nuestro más profundo agradecimiento por poder contarte. Solamente para conocer, ¿qué hora es allá? Las 9 de la noche. Las 9 de la noche. Ya, bueno, estamos bastante bien entonces. Sí, sí. Estamos en una hora todavía decente Excelente. de Bueno, muy conexión. bien. Pues mil gracias, Entonces, Clemente, adelante. Roberto, todo el grupo. Es un placer, de verdad, como les comentaba, estar con todos vosotros, poder volver a compartir esta reunión. Si me permitís, voy a compartir la pantalla, nunca mejor dicho la redundancia. Y me gustaría que cuando viéramos el concepto de la parte de donación y de la recuperación de los órganos, no solo nos quedáramos en el tema de, digamos, solo las máquinas de preservación, sino en un poco todo el concepto vinculado a los órganos. Porque yo creo que una de las cosas que nos ayuda es a entender todo el concepto alrededor del final de vida del donante, el mantenimiento en el donante, una cosa que también estábamos hablando aquí en el curso con la gente de países árabes y de cuidado intensivo, en el cuidado de que el órgano no podemos pensar solo en recuperarlo en el momento de la extracción o después con máquinas, sino debe ser un concepto de cuidado global del donante y de ese momento de final de vida en que optimicemos al máximo el tratamiento del paciente cuando puede ser susceptible a tratamiento, pero que en el momento en que se vea que su recuperación no resulta, que tiene una mala evolución, que el pronóstico va siendo pobre, plantearse siempre en considerar que debe optimizarse el cuidado de los órganos para que luego, durante la extracción y posterior, pues se puedan preservar en las mejores condiciones. La idea entonces es que yo quería trasladaros a una actividad que presentamos a través de la ESOT, la European Society of Organ Transplantation. Hay una página dentro de la ESOT que se llama Transplant Life, que es el área educativa de la ESOT, y en donde tuvimos hay una serie de charlas formativas sobre diversos temas, entre ellos temas de donación, que estuve coordinando con otras personas a nivel europeo y que hicimos este trabajo donde se hablaba de todo el procedimiento de extracción de órganos, la preservación, empaquetamiento, transporte y trazabilidad. Y yo me he permitido tomar de aquella sesión algunos temas que yo creo que son importantes porque todos estos puntos los tenemos que tener en cuenta cuando estamos pensando en prevenir el daño de los órganos. Pero prevenir el daño es también identificarlo en forma correcta, tener todo bien organizado, estructurado durante todas las etapas del proceso de extracción y luego
todo lo que es la importancia de la cuidadosa preservación del órgano para reducir el daño isquémico, su empaquetamiento, transporte, las muestras de sangre que tengamos que enviar, la documentación, un checklist que verifique todas las cosas y pues explicar algunas cosas vinculadas a la donación después de muerte cerebral o de asistolia controlada y la parte de la trazabilidad. Que es muy importante durante todo este proceso es prevenir el daño de los órganos, tener seguridad y safety y security es como una diferencia entre palabras, un juego de palabras, pero que quiere decir como aseguro que no voy a transmitir nada, pero lo hago todo con calidad, que sea rápido, sistemático y que yo sea capaz de describir todo lo que ha pasado y de tener una trazabilidad. Una cosa muy importante es que como coordinadores de trasplante, pues nosotros somos un elemento clave integrador dentro de la gente que está en las unidades de cuidado intensivo, anestesia, en el bloque operatorio y con el equipo de enfermería de quirófano, con todos los equipos de extracción que llegan, donde tiene que estar todo organizado para que un equipo no dañe a otro órgano y se preserve, donde tengamos en cuenta los tiempos de transporte, las vías en que se transportan, la experiencia del equipo que llega, que estén los equipos coordinados, especialmente en extracciones multiorgánicas complejas, como también podremos ver un poquito en la extracción en asistolia controlada, incluso de corazón, toda la documentación que tiene que acompañar del donante, la verificación de que los datos son correctos, de que es el donante del que hemos hablado, el grupo sanguíneo, a las analíticas, las serologías, etcétera, que tienen que revisarse y pues todo lo que corresponde a lo que tiene que acompañar a cada órgano cuando se envía o a cada tejido. Por eso es importante tener todo organizado, preparado, el material, los chest leaks de que tenemos, las muestras de sangre, preparados los tubos que hemos de tomar, si hemos de transportarnos, pues tener todo organizado para que no se nos quede nada, llevemos los líquidos de preservación, todo el equipo, el material quirúrgico, si los espacios de los aviones son pequeños, pues qué os voy a decir, cómo hay que organizarse entre los equipos y luego todas las diferentes etapas, pues hay toda una primera fase de preparación, que es toda la comunicación, acuerdo, organización, luego la posición del donante, el monitoreo, el cuidado con anestesia que nos mantenga en la forma más adecuada del donante, la técnica de extracción, la disección de los órganos primero por cavidad abdominal y luego la cavidad torácica, como la cirugía no solo extraer órganos, sino explorar y buscar que no exista ninguna tumor o algún hallazgo incidental que nos pueda complicar todo, toda la parte del cuidado en la canulación de los órganos, la preparación de la extracción y luego la perfusión de los órganos, es decir, su lavado con soluciones frías de preservación que explicaremos un poquito más adelante. ¿Y qué pasa cuando hay extracción de órganos torácicos con remoción de corazón, de pulmón, cuando se combinan con extracción abdominal y en qué orden? Fijaos que siempre se extrae primero el corazón y el pulmón y luego el hígado y el páncreas, luego los riñones y después son las arterias ilíacas y venas para las anastomosis con los equipos y luego lo que llaman el back table, que es la preparación en el banco de los órganos, luego el empaquetamiento, el transporte, la extracción de los tejidos y el cuidado y reparación del cuerpo del donante para entregarlo luego a las familias. Todo esto hace que entonces estas etapas se tengan que ir cumpliendo y que durante la extracción, nosotros tengamos que evaluar no solo inspeccionar las cavidades, evaluar los órganos, mirar las cosas inesperadas que aparezcan y evaluar la viabilidad del órgano de forma macroscópica, como ahí está el hígado perfundido, fijaos, está el diafragma, aquí está el diafragma, aquí está la cavidad torácica, aquí está el hígado, aquí está el epiplón, para evaluar la perfusión del órgano, el color, después la preparación para todo, el lavado, cómo se tiene que hacer la incisión, la disección de la cavidad, pues aquí está cavidad abdominal, la exposición de cavidad abdominal con cavidad torácica, con corazón, pulmón a los lados, etcétera, y luego cómo tienen que ir trabajando entre sí unos equipos con otros, la preparación de las arterias, la disección de todo para tener una exposición que permita la canulación adecuada de los vasos. La heparinización para prevenir trombosis, si hay que iniciar o no en algunos casos inmunosupresión, y el orden de la canulación con la colocación de una cánula arterial en la aorta abdominal y en la vena porta y también en la vena cava para la perfusión de hígado,
por vía arterial y por vía de vena porta, y luego el drenaje por la vena cava. Y lo mismo a nivel torácico para la arteria, para la aorta y para la arteria pulmonar, y el drenaje, como decíamos, por la cava inferior, y cuando hay extracción de corazón, pues a veces por la aurícula. Luego, lo que es la perfusión de las dos cavidades, fijaos que están los equipos con las soluciones de preservación frías, tiene que pasar rápido y tiene que haber líquido efluente, limpio, primero va con sangre hasta que va lavando el órgano, y fijaos ese hígado que se veía antes rojo, todo homogéneo, tiene que quedar pálido, homogéneo, bien perfundido, limpio, que no quede con zonas trombóticas, con zonas parcheadas, sino que sea homogéneo, y empieza aquí lo que se llama el tiempo de isquemia fría, es decir, desde el momento en que yo perfundo con una solución de preservación fría 5 a 7 grados, estoy yo enfriando el órgano, ya no hay oxígeno, ya no hay perfusión y empieza el daño isquémico y la reperfusión. De modo que aquí la importancia de la preservación de los órganos para evitar el daño isquémico empieza desde el momento en que yo hago el clampaje en los órganos y dentro del donante empiezo a tener un tiempo de isquemia caliente hasta que yo voy a iniciar la perfusión en frío, porque primero clampo aorta, ya tengo canulado, y hasta que empiezo la perfusión pues puede pasar unos minutos. En el donante en muerte cerebral, como dice aquí abajo, usualmente cerca a los 0 minutos, 1 minuto, pero en el donante en asistolia controlada, que habíamos hablado un poco antes, es cuando depende si yo tengo ha habido una limitación del esfuerzo terapéutico, una parada cardíaca, el tiempo hasta la parada cardíaca, el tiempo hasta que si yo he puesto unas cánulas femorales para perfusión y preservación con perfusión regional normotérmica, yo puedo recuperar la isquemia, etc. Todo esto hace que toda esta isquemia templada hasta que yo voy a enfriar la perfusión y quito el órgano, toda esta isquemia y lo pongo en frío, puede ser que yo me los pongo en frío solo, quieto, estático, o decido ponerlo en una máquina de perfusión ex vivo en la cual tengo una solución de preservación, o bien si es con hipotermia o si la temperatura es le puedo poner a esa hipotermia también oxígeno, como veis aquí, e incluso puedo ponerle sangre con normotermia y con oxígeno, lo cual permitiría que yo pueda hacer una combinación entre frío, entre caliente, etcétera, etcétera, y extender el periodo de preservación en relación al enfriamiento solo en la nevera. Fijaos todo esto que hablábamos del tiempo de isquemia fría desde que empiezo la perfusión en el órgano hasta que yo lo trasplanto, y por lo tanto todo este tiempo es lo que estamos hablando de la importancia de la preservación del órgano y con qué lo preservo también. Las soluciones de preservación, ahí hay una lista en donde podéis ver que las más conocidas, pues como es el HTK o Custodiol, o bien el Eurocolins o el que estáis vosotros viendo allí. Fijaos en la composición, en lo que es la osmolaridad, que algunos son un poco menos osmolares, otros más. El EX quiere decir que es extracelular o intracelular, es decir, dependiendo de la concentración que tenga del sodio. Cuando tiene una concentración de sodio alta, como es el suero, es una solución extracelular. Cuando el sodio es bajito y el potasio es alto, es una más de carácter intracelular. Fundamentalmente las que más se utilizan de pronto en América Latina son el Custodiol, o puede ser también el Belgen, o bien la otra que puede uno encontrar, pues puede ser el Celsius. El IGL-1 nosotros la utilizamos muchísimo en nuestro hospital, pues por las características de la osmolaridad, en la relación de sodio-potasio, por los buffers que evitan los cambios del pH, las soluciones impermeantes que evitan el edema, y unos precursores metabólicos que especialmente la adenosina, que se ha demostrado que puede prevenir un poco el daño por isquemia, reperfusión, y unos antioxidantes, porque ante la isquemia generará que se pueda producir después unas sustancias que pueden generar radicales libres. Y hay otra cosa clave que son, fijaos que solo hay dos soluciones, el Belser y el Perfadex, que tienen, por ejemplo, esto que es el hidroxietil Stark o Dextrane, y ahora el IGL-1, que tiene el polietilenglicol, que tiene 1 gramo por litro de solución de polietilenglicol, que para nosotros es como solución de preservación como coloide mucho mejor que la gelatina, que es el hidroxietil Stark. Respecto al Custodiol, que se utiliza mucho en América Latina,
Nosotros tenemos un poquito de reparo por la osmolaridad. Fijaos, la concentración de sodio es relativamente muy baja y tiene pocos componentes, en poco de manitol, pero tiene algunos precursores metabólicos, pero no tiene coloides, y pensamos que puede ser muy bueno en donantes jóvenes, estándar, sin mayor complicación, pero en el donante con isquemia más complejo, creemos que sería preferible utilizar otras soluciones con un poco más de composición en su interior y con algún coloide. Los tiempos de preservación es importante entenderlo cuando hablamos del daño isquémico, porque el riñón se habla de que en frío se puede preservar hasta 24 horas, el hígado con el tiempo de isquemia fría, el hígado hasta máximo unas 12 horas, el páncreas también 12, el pulmón 6 a 8, el corazón 4 y el intestino hasta 8. Pero claro, todo esto es cuando hablamos, son tiempos definidos cuando se hablaba del donante estándar, el donante joven sin mayor factor de riesgo, pero si ahora tenemos donantes cada vez más añosos, con daños isquémicos previos, con hipertensión, con otras cosas, pues lo ideal es que los tiempos de isquemia fría puedan ser menores, y más cuando tenemos donantes después de una parada circulatoria. Por eso, cuando estos tiempos siguen aún siendo válidos, son tiempos definidos en función de los inicios del trasplante, pero ahora los tiempos se intentan reducir y con las máquinas ex vivo se está intentando trabajar para ver si se pueden prolongar y permitir trasladar las máquinas, trasladar los órganos de un sitio para otro. Y estas máquinas empezaron con la máquina de riñón, esta máquina gigante que aquí hay a la izquierda arriba superior, es la que desarrolló Belzer hacia principios de 1920-25 con Limber, el que viajó y cruzó el océano. La desarrollaron, después eso se expandió, luego se hizo una máquina y luego aparece la máquina que es esta del RM3, que en los años 60, 70 empezó en Estados Unidos para trasladar riñones de un sitio a otro del país, que era tremendamente demorado. Esa después evolucionó al RM3, que está a la izquierda, luego a la Waves, luego aparece la LifePort o Organ Recovery System, y después aparecen ya las versiones modernas de estas máquinas y aparecen ahora otros equipos como son el Organ Assist, el Ex Vivo, etcétera. Pero todos son perfusión en frío de riñón, que es hipotermia entre 5 y 8 grados máximo, con solución de preservación muy parecida a la solución con la que se perfundió el órgano. Obviamente, fijaos cómo en el bloque operatorio, cuando el órgano se ha extraído, hay que preparar las arterias, hay que preparar los vasos, hay que hacer una disección, un aislamiento del órgano bien envuelto, bien sumergido en la solución de preservación para que no se deseque, no se estropee, esté bien cubierto, protegido, estéril, con 3 bolsas estériles y tal, con el parche de aórtica. Entonces podemos ponerlo en frío, solución en frío. Fijaos, aquí hay unos pulmones, aquí hay un hígado, aquí hay un riñón, aquí hay otro hígado, o bien podemos entonces ponerlo y llevarlo en una nevera de las tradicionales como de picnic, o ahora hay unos equipos de transporte un poco más desarrollados que permiten un control más adecuado de la temperatura, con un enfriamiento más constante, con una trazabilidad de la temperatura y con unos contenedores que permiten un mejor aislamiento, un mejor enfriamiento sin depender solo del hielo, que cambia según el verano, según el frío, etcétera, etcétera. Y luego recordemos las diferencias entre la muerte cerebral y el donante en asistolia controlada con perfusión regional normotérmica, Normothermic Regional Perfusion. Recordáis que debía uno hacer disección de las arterias femorales de un lado para canular y colocar las cánulas arteria y venosa para conectar a un sistema de ECMO, como están aquí conectadas, y por el otro lado un catéter Fogarty, que lo que hacía uno era, después de declarada el fallecimiento por causa circulatoria, después de la limitación del esfuerzo de la terapia avanzada, entonces después de los 5 minutos de no touch para diagnosticar la muerte por parada circulatoria, entonces iniciábamos el proceso con unos catéteres que ya estaban previamente parinizados. Se inflaba el Fogarty, que decíamos que está por encima del diafragma, para ocluir la aorta torácica, y que nos permitía hacer una perfusión a temperatura de 37 grados con oxígeno, con un sistema de circulación extracorpóreo parecido a esto, con una bomba que perfundía la sangre propia del donante y utiliza
cuerpo del donante como un sistema de recuperación de los órganos después de la parada, y eso permitía incluso trasladarlo de la UCI al bloque operatorio. Aquí yo en esta foto, es una foto muy antigua, estoy jovencito, todavía con el cabello negro, luego llevándolo a algunas áreas de quirófano, y fijaos cómo pues están todos los equipos, mirad las máquinas de preservación ex vivo listas para recibir los órganos, y esto nos permitía evitar el daño isquémico post parada cardíaca para intentar revertir el daño mientras se está haciendo la extracción, aprovechando el propio cuerpo para que recupere los órganos abdominales. Y esto se ha expandido hasta la extracción de corazón, como veremos luego muy brevemente. Pero también existe lo que se llama el superfast retrieval, que es la extracción súper rápida en la parada cardíaca controlada, que básicamente se iba limitando solo al riñón. Nosotros a día de hoy, dadas las características de los donantes tan expandidos en edad y en antecedentes, la extracción súper rápida renal ya no la hacemos, y hacemos todos con perfusión regional normotérmica, tratando de optimizar al máximo también, aunque sea solo extracción renal. Veis cómo en la foto anterior se veía que se había extubado el donante, que es la limitación del esfuerzo terapéutico. Después del diagnóstico de muerte, el equipo está listo, y en el superfast retrieval inmediatamente se diagnostica la muerte. Tras los 5 minutos se abre la cavidad abdominal y rápidamente se extraen los riñones. Aquí están en el back table, en la tabla para su disección adecuada. Y fijaos cómo todo lo que tiene que hacer, esto es un documento brasilero que habla de todo lo que tiene que hacer el equipo de enfermería durante el proceso de extracción, y fijaos cómo está todas las tareas de llenar las copias, tener el material, entregar los documentos del donante, pasar todo el material a los equipos de enfermería. Es una enfermería en la extracción, se mueve brutalmente por todas las zonas, ayuda en la preparación de los back tables de todos los órganos, en el empaquetamiento, en las muestras de sangre. Es clave y fundamental, porque quien tiene que tomar todas las muestras en un solo momento antes de la extracción es enfermería, los cultivos, etcétera, etcétera. Tiene que preparar el material para las biopsias y todo eso. Y entonces, por lo tanto, de cara a prevenir el daño y la isquemia, yo tengo que tener una organización de la extracción preparada, organizada, planificada. Es una actividad que tiene que ser interrelacionada, bien comunicado a los equipos. El coordinador servimos de puente entre todos. El objetivo final es que los órganos se puedan extraer el máximo en las mejores condiciones adecuadas para cada órgano, y que se debe basar en seguridad y certeza de que no voy a transmitir nada a los receptores, tanto para los equipos como para los receptores. Obviamente los equipos extractores, si hay una infección o algo, no vaya yo a transmitir nada, y obviamente a garantizar una trazabilidad de todo lo que hay entre el donante, el hospital donante, el hospital trasplantador, los receptores y luego las oficinas de distribución de órganos. Por lo tanto, este papel multidisciplinar que jugamos es clave, en el que todos los equipos interactúen junto con la participación de enfermería, inmunología, infecciosas, microbiología, etc. Y recordemos que cuando estamos haciendo la extracción estamos poniendo frío, estamos enfriando, estamos dejando sin oxígeno, y todo eso es lo que genera. ¿Por qué es importante la perfusión regional normotérmica? Porque es lo que pasa aquí. Si a mí se me descarga el móvil, yo rápidamente lo quiero cargar. Es lo mismo, ¿por qué en la isquemia? ¿Por qué estoy sometiendo el órgano a una isquemia y una falta de perfusión? Porque prefiero el hígado de experimento a nivel de animal en la derecha, después de 30 minutos de parada cardíaca con NRP, que versus el que solo tengo parada cardíaca. Obviamente preferiría uno, el de la derecha. Lo mismo en este hígado ya extraído a la izquierda, que está en frío, versus el que está después de perfusión. Por eso, permitirme que os muestre muy rápido estas figuras de la extracción de asistolia controlada, lo que decíamos la canulación. Ahí están puestas todas las cánulas femorales, y la perfusión abdominal puede ser que poner todas las cánulas antes de la parada cardíaca o después, según el equipo y el comité de ética que funcione. Y aquí está cómo se inflaba todo, se volvía a conectar el Fogarty, y cómo podíamos hacer incluso extracción simultánea torácica y abdominal, en donde aquí está extrayéndose en la cavidad abdominal, está todo con frío para enfriar, mientras vamos perfundiendo con frío. Arriba están empezando a extraer, fijaos que se ha sacado ya el pulmón a mano derecha, está clampada la aorta, el hígado está empezando, están todavía en normotermia. Bueno, todo esto hace tremendamente complejo, y fijaos cómo será aún más complejo si hacemos una extracción de tórax y abdomen con perfusión regional normotérmica en asistolia controlada, en donde puedo llegar a tener esta exposición
tan brutal de las cavidades abdominal abajo completo expuesto, arriba toda la exposición torácica, pero fijaos todos estos clamps que hay arriba en los vasos supraórticos que nos evitan lo que se está hablando ahora mucho en los últimos 2-3 meses, evitan el flujo sanguíneo después de hacia el cerebro, porque recordamos que hay una limitación del esfuerzo terapéutico, ha habido una extubación y yo estoy luego colocando una resucitación, una perfusión regional normotérmica, que si perfundo el cerebro, puedo reactivar zonas del cerebro porque ha pasado muy poco tiempo. Por lo tanto, tengo que garantizar que no vaya a haber nada de actividad, de flujo en el cerebro y por eso toda la importancia del cortar y drenar los vasos supraórticos para evitar cualquier flujo colateral cerebral. Esto voy a pasar rápido, pero ahí quiero resaltar un tema importantísimo, que es que en los criterios que tenemos de aceptación del injerto en muerte encefálica y en la sistolia controlada, fijaos cómo para donantes mayores de 50 años o mayores de 60 que tienen factores de riesgo cardiovascular o con muerte de causa vascular o en la sistolia controlada, nosotros intentamos que el tiempo de isquemia sea menor de 6 horas porque, ya lo veréis luego, creemos que es lo mejor, pero si sabemos que se va a prolongar, ese riñón va a máquina de perfusión ex vivo. Y si tiene estos criterios, se hace biopsia renal. Y según los resultados entre la biopsia y el score de la máquina de las resistencias renales, decidiremos si se trasplanta o no. En la sistolia no controlada, que luego no quiero entrar en mucho detalle, aquí también todos van siempre a la perfusión en la máquina porque es el caso más extremo después de una parada cardíaca en la calle, resucitación infructuosa después de hora y media, que llegan parada cardíaca, se diagnostica la muerte en el hospital y yo intento recuperar los órganos usando el cuerpo del donante global para reperfusión abdominal con una máquina de ECMO y yo tengo que ser mucho más exquisito e intentar recuperar esos órganos y por eso todos estos riñones siempre los ponemos en la máquina ex vivo para intentar que haya una vasodilatación adecuada, que se limpien bien los órganos y que podamos recargarlos después de la isquemia. ¿Y la isquemia qué produce a nivel de los órganos? Pues hay una activación de proteasas, se daña la función de las mitocondrias, se aumenta la apoptosis, hay muerte celular, hay necrosis, hay liberación de mediadores inflamatorios, de neutrófilos y activación de neutrófilos, liberación de citoquinas, daño de la barrera endotelial y todo esto me llevará a depresión del ATP y todo esto generará el daño. ¿Y qué hacemos nosotros para prevenirlo? Hasta ahora, hasta hace muchos años, era solo enfriar, fijaos que bajo el metabolismo porque le bajo la temperatura. Pero nosotros hemos mejorado en muchas cosas, pero no acabamos de mejorar del todo en la preservación de los órganos. Entre los años 70 y el 18, sí se ha evolucionado con el iPhone y con todos los super Samsung, Huawei o lo que más se diga el chino, etcétera, una maravilla, pero las mismas neveritas de preservación siguen variando. Igual el hielo, pero ¿qué ha pasado? Solo hemos podido mejorar un poquito en las soluciones de preservación. Fijaos que las soluciones se hicieron en los años 70 y 80. Solo hasta el 2003, 20 años habían pasado para desarrollar una nueva solución de preservación. Y hasta ahora no ha aparecido ninguna otra. Hay una, la IGL2, que es una mejora, y hay otra más que quiere aparecer, pero hay poca cosa nueva en las soluciones de preservación, a pesar de la cantidad de trasplantes que se hacen. ¿Y qué es lo que ha habido en los últimos 5 o 7 años? Una explosión en las máquinas de preservación, intentando que a medida que yo tengo un tiempo de preservación más largo, el órgano será mejor entre menos tiempo tenga de preservación. Pero si yo tengo un tiempo muy largo de preservación, la calidad del órgano bajará, aunque en un donante ideal, joven, sin problema, a medida que pase el tiempo, ya lo decíamos, el tiempo de isquemia frío le va haciendo daño y la calidad se daña. Y si el donante es subóptimo, digamos, con marginal, que tiene factores de riesgo, que es de mayor edad, que es asistolia controlada, etcétera, etcétera, si yo pasa el tiempo, más rápido llegaré el daño. Con la máquina, ¿qué hago? Intento que ese órgano dure un poco más en el tiempo, tratando de mejorar un poquito su calidad durante ese tiempo de preservación. Esto es máquina de preservación en frío y sin oxígeno. Ahora ya se está hablando, agregando oxígeno en algunas de estas máquinas o incluso una máquina de perfusión normotérmica. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo con estas empresas para las máquinas de preservación con normotermia y solo quiero mostraros unas fotos rápidas. Esta es la máquina de RM3 en donde se podían
colocar los riñones es antigua, pero nos gusta recordar esa época de que podíamos preservar los dos riñones. Fijaos la curva que nos daba el riñón perfundiendo el glomérulo como con un pistón siguiendo una curva más o menos parecida a lo que hace la arteria, y que nos permitía medir el flujo entre el riñón derecho e izquierdo, la resistencia del riñón, que era una equivalencia entre la presión arterial y el flujo que se medía a través de estos indicadores. Este es el que nos permitía controlar la perfusión, y mirad cómo podíamos colocar este catéter. Fijaos que ahí está el riñón conectándose, un riñón hasta por cierto muy bonito, y fijaos cómo esos son los sensores de flujo, y podíamos poner una presión ajustándola con este botón y podíamos medir la resistencia que se producía de acuerdo a ello. Aquí, por ejemplo, hay solo un riñón, aquí hay dos riñones, y esto pues hasta el año 2009 en que se publica este gran ensayo del New England Journal de perfusión en frío o versus almacenamiento en frío en en riñones de donante fallecido, y se vio cómo se perfundieron todos los donantes de 336, todos los riñones de 336 donantes, y se vio cómo el fallo primario del injerto era un poquito diferente, pero especialmente el retraso en la función del injerto era mayor en los que estaban en frío versus los que estaban en la máquina, y que el tiempo de isquemia era solamente 15 horas. Aquí lo resalto porque fijaos que las 15 horas, luego lo veremos en un trabajo propio, más allá de 15 horas es un punto crítico de que hay más riesgo de hacer daño, especialmente cuando hablamos de donantes con criterio expandido, o sea, riñones, que recordad, más de 60 años o entre 50 y 60 con factores de riesgo. Y este otro trabajo que después empezó a salir, se hablaba incluso de que hasta con 30 horas de isquemia se podía hacer perfusión, teniendo resultados mejores que con tiempos de isquemia inferiores preservadas en frío. Esto quiere decir que como que nos permitía estirar un poco el tiempo, y fue lo que hizo que algunos equipos fueran estirando. Fijaos que esto es del año 2010, fueran dejando los riñones en la máquina con cierta tranquilidad, dejándolos que se perfundieran. Pero recordemos que es que nosotros estábamos perfundiendo cada vez riñones de mayor edad. Y fijaos cómo en este estudio, por ejemplo, la preservación entre el frío cold storage y la máquina de perfusión era un poquito mejor. Lo que era la supervivencia del injerto en la máquina, había menos retorno a diálisis, una creatinina mejor en los de máquina y una supervivencia que no había diferencia. Y luego nosotros hicimos un trabajo para ver el impacto de la máquina en lo que era la evaluación del órgano, que no solo fuera un perfusor de lujo, un parking de lujo del órgano, sino un evaluador del riñón, y entonces nos permitía evaluarlo y ver la tasa de trasplante y comparar el fallo primario y el retraso en la función en los receptores. Y entonces veis cómo esto era de acuerdo a la edad del donante. Si todos eran en muerte cerebral, en este estudio era hasta entonces solo hacíamos muerte cerebral, no analizamos la no controlada. La controlada todavía no la habíamos empezado, y fijaos cómo el número de riñones, incluso teníamos una gran cantidad de riñones en muerte cerebral por encima de 60 años. Y fijaos cómo la diabetes y la hipertensión aparecen principalmente por encima de los 60 años, que son los riñones que poníamos en la máquina. Y veis cómo principalmente la causa de la muerte era hemorragia cerebral en estos casos. Y fijaos cómo la tasa de trasplante va bajando a medida que sube la edad, y la tasa de descarte aumenta a medida que sube la edad. Esto significaba que en los riñones que tenían mayor edad había más riesgo. Por lo tanto, comparamos lo que era la tasa de descarte. Estos eran en general entre todos los riñones, pero después los comparamos en dos etapas, entre junio del 2000 y 2004, del 2004 a 2008 y luego del 9 al 13, comparando los riñones mayores de 60 años con la tasa de descarte. Fijaos cómo más o menos se fue evitando, la tasa de descarte fue mucho menor a pesar de tener donantes mucho más mayores. Fijaos que teníamos cada vez donantes más mayores, pasamos de 33 a 48, cada vez hemos tenido donantes mucho más añosos, y a pesar de eso la tasa de descarte aumentaba, pero no era con un deterioro mayor, y podíamos nosotros en frío la tasa de descarte era mucho peor, pero la tasa de descarte en la máquina, fijaos, era mucho más estable versus a preservar en cold storage. Esto nos llevó a decir que a medida que iban avanzando
pasando los años, a partir del año 2013 nosotros decidimos que todos los riñones que se iban a perfundir en la máquina, no perfundíamos uno en frío y otro en máquina, sino intentar todos a máquina, porque la tasa de descarte era menor en los que se perfundían con la máquina. Fue a partir de eso, aun cuando no tenía significación, pero era interesante la diferencia, nos parecía que era muy importante intentar preservar mejor el órgano. Y después hemos intentado hacer este análisis del 2004, de 2014, donde quisimos comparar los que estaban solo en frío versus los que estaban en máquina, y cogimos los riñones pareados, es decir, del mismo donante, cogíamos uno para máquina y otro para preservación en cold storage, y analizamos los 71 pares que los dos riñones se trasplantaron, y fijaos cómo las creatininas del donante eran bastante adecuadas. Esto era muerte cerebral, principalmente hemorragia cerebral, mayores de 60, la mayoría hipertensos, algunos con diabetes, y veíamos cómo a partir de la 15 horas de tiempo de isquemia fría, en el frío, que era el azulito, empezaba a aparecer retraso en la función del injerto, y él se retrasaba un poquito, aun cuando no era significativo, en la máquina de preservación. Pero fijaos cómo en los riñones por encima de 15 horas, el retraso en la función del injerto tenía un salto muy importante, subía de un 9-13% hasta las 15 horas, pero por encima de 15 horas subía, y vemos cómo en los riñones que se trasplantaba primero era el que estaba en frío, y de segundo poníamos el de la máquina. Por lo tanto, los tiempos de isquemia del frío eran más cortos. Fijaos cómo teníamos riñones en cold storage, la mayoría, en máquina muy pocos, porque siempre se trasplantaba primero el órgano en frío. Y después, fijaos en esta tabla, fijaos cómo en el cold storage las creatininas eran un poquito más cortas cuando los tiempos de isquemia eran cortos, pero cuando estábamos en máquina, en los que hacían retraso en la función del injerto, los que estaban en máquina tenían una creatinina un poquito más alta, pero tenían menos diálisis y menos tiempo de hospitalización. Y entonces nos permitió concluir que a medida que el tiempo de isquemia fría aumentaba, la incidencia en el retraso en la función del injerto era mayor, independiente del tipo de preservación, y que lo ideal era intentar mantener menos de 15 horas de isquemia en estos riñones añosos, expandidos, en muerte encefálica, y que los riñones que tuviéramos que tener más de 15 horas porque había problema en quirófano, no se podía trasplantar, teníamos que siempre intentar ponerlos en la máquina para al menos equiparar ese tiempo más largo con un riñón solo en frío durante menos tiempo. Por lo tanto, consideramos que la máquina per se no era suficiente para justificar unos tiempos extensos de tiempo de isquemia fría, a no ser que los equipos de organización del bloque operatorio, las distancias, hicieran que tuviéramos que tener el riñón. Era preferible tenerlo en la máquina tantas horas que en el frío. Y esto es solo un artículo muy rápido que os presento, que fue otro que hicimos para evaluar un valor predictivo del donante en parada circulatoria no controlada para validar el índice de preservación renal. Y vemos cómo el factor de resistencia, el índice de resistencia renal, tenía un factor predictivo positivo alto, que nos permitía que por encima de 0,3 de una resistencia de 0,3, que era un poquito más baja que en la muerte cerebral, descartáramos esos riñones, especialmente cuando el donante era mayor de 60 años. Luego os muestro ya, por seguir avanzando, lo que se ha presentado y lo que ha pasado en los últimos años son las publicaciones de Sarah Husgot de Cambridge, que ahora hace un mes y medio ha publicado otra cosa en riñones normotérmicos preservados con oxígeno y con sangre, intentando recuperarlos, pero que todavía es tremendamente compleja esa preservación con sangre y con oxígeno por toda la hemólisis y los problemas que puede tener de flujo renal. Y ese riñón, lo curioso es que orina, vemos cómo produce orina, y entonces el impacto que tiene el calor, la temperatura en ese riñón que está perfundido con sangre, fijaos que es casi como un riñón, pues obviamente como el que estaba en el donante, con sangre de color rojito, bien oxigenado. Incluso hay algunos trabajos de una perfusión de riñones que habían rechazado otros equipos, cómo los perfundían y los podían llegar a trasplantar. Esto es lo que hemos venido haciendo en los últimos 2 años con la máquina de Evers en normotermia, tratando de perfundir riñones descartados para aprender cómo manejar estas máquinas, y que en menos de un mes estaremos empezando un proyecto de trasplante de algunos riñones en muerte cerebral que no hayan ido a máquina en frío, sino directamente a la máquina en normotermia, que sean riñones expandidos, para ver si intentamos recuperar algunos riñones más.
Y entonces, ¿qué nos permite decir la máquina de preservación? Pues que permite evaluar donantes con criterio expandido, no solo la evaluación macroscópica en quirófano, sino unas variables dinámicas del flujo y la resistencia, intentar mejorar su calidad, incluso con tiempo de isquemia largos, evitar o reducir las tasas de descarte, incluso con el tiempo una manipulación del órgano, y es lo que está pasando ahora con el hígado. Fijaos cómo lo mismo le ha pasado al hígado, se han desarrollado máquinas, pero el hígado hay unas con hipotermia, hay otras con subtermia y hay otras con normotermia, que es con oxígeno y con sangre, y las de hipotermia hay algunas en hipotermia con oxígeno. Lo cual hay toda una cantidad de máquinas que nos permiten perfundir los órganos, y lo que interesa es esto, es que la normotermia es resetear la mitocondria y evitar todo el daño y que vuelva a generar ATP, y en la hipotermia es tratar de que no haya tanto daño isquémico y tratar de intentar regenerar el ATP poniéndole un poquito de oxígeno. Esos son los estudios del HOP, que es Hypothermic Oxygenated Perfusion, que lo que hacía era en frío con oxígeno intentar restaurar los niveles de ATP y mejorar la función mitocondrial. Y esta máquina, pues que la hemos usado también en nuestro hospital, especialmente en algunos donantes de asistolia no controlada, ha permitido pues perfundir estos hígados. Fijaos con sangre, aquí está el hígado en este recipiente, y nos ha permitido, pues, este estaba en experimental, pero después ya llevamos en este momento, pues, 17 hígados trasplantados que han estado en máquina con normotermia y con oxigenación. Y entonces, en últimas, lo que se intenta es, o bien en ese tiempo, pues en lugar de estar en hipotermia, como estaba en cold storage en el azul, pasar a subnormotermia o a normotermia, intentando en el donante, cuando es una sistolia, hacer perfusión regional, en vez de pasar a frío, intentar poner en máquina, o bien intentar poner la máquina en algún momento, especialmente cuando hay alto riesgo, o tratar de que después de una extracción poner en máquina hasta que se trasplanta, o bien lo ideal, en algún momento llegaremos a lo que se llama un trasplante hepático libre de isquemia, es decir, desde la NRP en el donante o máquina de perfusión desde el principio, desde el donante en la extracción y siempre mantenido en preservación. Por lo tanto, la preservación, ¿cómo será? Con máquina de preservación en frío, luego con máquina de preservación o intermedia, o bien con normotermia. Y esto está pasando también para el pulmón. Aquí estamos haciendo en un donante en asistolia no controlada, intentando canular en el pulmón para preservación en frío, y luego ese pulmón se extraía y se perfundía en máquina. Esto era inicialmente experimental, por eso no está en quirófano estéril. Y ahora hay también máquinas para preservación del órgano ex vivo, con el órgano latiendo, que se le puede hacer ecocardiografía, mide la función hemodinámica del órgano, se oxigena en esta máquina que va de Transmedics, que es tremendamente costoso. Cada cassette puede llegar a costar para cada corazón $75,000. Esto, pues, en resumen, lo que quiere decir es que estamos enfrentados ahora ante donantes cada vez más añosos, más complejos, con más pluripatología, a recondicionar el donante. Pero recordemos, no podemos resucitar un órgano ex vivo si no hemos hecho con cuidado el mantenimiento del donante desde el principio, el cuidado durante la extracción, el cuidado en el mantenimiento, en la normotermia, en la normotensión, en la adecuada perfusión de los órganos en el donante. Y después, cuando lleguemos a la extracción, intentar, si hay una sistolia controlada, utilizar la perfusión regional normotérmica para recondicionar el donante, en el mismo donante, en el mismo cuerpo del donante, recondicionar los órganos antes de extraerlos y tener que ponerlos en frío, o bien con una máquina hipotérmica de perfusión, o bien recondicionarlo con oxígeno y normotermia, o con llegar a poner algunos tratamientos farmacológicos, metabólicos, o incluso expansión de perfusión, que ya se ha hecho hasta una semana, de mantener hígados que no se han trasplantado, pero se han mantenido sobreviviendo en máquina de perfusión. Nosotros llevamos unos 4 o 5 hígados que no se van a trasplantar, que se mantienen en la máquina de normotermia, tratando de extender hasta 4 o 5 días, entendiendo cómo funciona ese hígado, al que es un hígado solo, pero al que hay que empezar a ponerle una máquina de diálisis, porque hay que dializar, qué es lo que está pasando con toda la parte metabólica que genera el hígado, controlando la glicemia, controlando el glucagón, controlando el pH, el lactato, etcétera, y vigilando la producción de la bilis, recuperando a sales biliares, dando alimentación
como parenteral para ese hígado porque necesita glucosa y metabolitos para producir, porque es una fábrica metabólica es el hígado, por lo tanto, si lo queremos mantener durante más de 10, 12 horas, pues necesitamos mantenerlo como imaginaos una UCI de máquinas paralelas manteniendo esos órganos estáticos. Lo que sí creo que llegaremos a ver en algún momento, vosotros lo veréis mucho más, es se acabará la edad del hielo no solo por el calentamiento, sino porque yo creo que pues será el momento adecuado de perfundir mejor los órganos, especialmente estos órganos expandidos, pero recordemos que siempre todo tiene que empezar desde el donante, durante la extracción, en el bloque operatorio y luego ex situ en el donante. Y ya solo termino pues con la figura que me gusta acabar siempre del grupo de trabajo y pues las torres en Cataluña, que es lo que más nos gusta, ¿no? Pues creo que con esto yo creo que hemos cubierto un poco todo el esquema. No he querido entrar en la máquina de corazón porque no la usamos, entonces no la usamos porque el corazón se está usando para corazones de asistolia controlada, que después de la parada cardíaca se extrae el corazón a toda carrera, se pone en la máquina ex vivo y se valora. ¿Nosotros qué hacemos? En España se pone el donante, se hace circulación normotérmica regional después de la parada, se empieza con perfusión con ECMO en el abdomen, se bloquea la aorta, mientras rápidamente los cirujanos torácicos entran arriba al tórax, cortan todos los vasos supraórticos, evitan la perfusión cerebral, drenan toda la sangre del cerebro, ponen aspiración de toda la sangre torácica e inmediatamente desinflamos el Fogarty, lo que hace que la perfusión regional llegue al cerebro, llegue al corazón y el corazón resucita, vuelve a latir en 1 o 2 minutos, porque recordaos que ha habido la limitación, hipotensión, parada, 5 minutos de non-touch, eso es una parada cardíaca muy cortita. Entonces ese corazón, si yo lo reperfundo con sangre oxigenada normotérmica, ese corazón vuelve a latir en menos de 1 minuto. Entonces lo que se hace es valorar ese corazón y casi que el corazón luego se quita, se va bajando la ECMO, se reduce la ECMO para que sea el corazón el que tome el control y casi sea como una muerte cerebral, como los casos de muerte cerebral en que es el corazón latiendo el que va perfundiendo todos los órganos y se hace ecodoppler y ecografía transesofágica, etcétera, para valorar el corazón. Y mientras tanto el equipo pulmonar tiene que ir trabajando, haciendo la disección y los equipos abdominales. O sea, es una complejidad brutal de cirugías con muchos equipos al tiempo, casi como la multiorgánica de una persona muy joven, pero con la complejidad agregada de toda la isquemia pues, que ha habido después de la parada. Simplemente yo os quiero, que es quizá muchísima información al tiempo, pero lo que quiero explicaros y haceros en cuenta es que las cosas están cambiando tan rápido, se ha evolucionado tanto, que a veces uno dice, tenemos que tener las máquinas, vamos todos a comprar máquinas. Yo creo que hay que plantearse por etapas y por momentos y ver, no es para perfundir todos los órganos, sino unos órganos con criterios expandidos en lugares que no tenga todo el mundo una máquina con un riñón, sino quizá laboratorios de perfusión localizados en grandes centros, en grandes ciudades, que permitan una adecuada perfusión del órgano, lo mejoramos y luego lo mandamos al equipo que va a trasplantar para que la gente adquiera experiencia. Eso también hay que tener experiencia en el manejo de las máquinas y todo, y no es tan sencillo. Y luego, pues, es una experiencia que se adquiere con la máquina en frío y luego la normotermia es mucho más compleja, hay que estar encima, el órgano no se puede dejar de perfundir, está en temperatura de 37 grados, por lo tanto, cualquier accidente que pase se puede perder el órgano muy fácil. En la normotermia, si la máquina falla, el órgano está en frío, sumergido, en solución de preservación fría, no pasa nada. Es como un frío, como un cold storage. Pero en la normotermia no, el órgano se queda sin oxígeno y si algo falla, puede haber un problema muy serio. Por lo tanto, aquí el punto está en cómo pues intentamos mejorar la perfusión de los órganos, pero recordad que debe empezar desde el donante durante todas las etapas del proceso. La preservación no es solo el final, no podemos resucitar solo al final, hay que trabajar desde el principio en el donante. Muchas gracias. Está muteado, Clemente. Como siempre, David, impresionante tus presentaciones. Nos has dejado aún
a los que medianamente estamos preparados, un poco mareados de tanta información, lo que sí uno puede sacar la conclusión es esa palabra que repetiste a lo largo de toda la presentación, que es la complejidad y es la organización, ¿cierto? Y la complejidad es no solamente con experiencia, sino con capacitación de todo el personal, que no es solamente corresponde a los coordinadores y a los cirujanos, sino a todo el personal de enfermería que hacen a la cadena para llegar a un buen fin, una semejante movilidad en pos de obtener órganos de mayor calidad. Así que felicitaciones por la presentación. Bueno, y a ver, ¿quién se anima ante todo esto que nos han presentado a hacer una pregunta? Animaos, Buenas porque tardes, doctor. eso. Cuéntanos, Michelle. ¿Cómo va? Michelle. Sí, yo tenía una duda con respecto a si existen, ¿Una por duda? ahora, Por ahora. en realidad muchas, y todavía estoy tratando de entender lo que no entiendo, pero no, estuvo muy claro. Quería preguntar si existen máquinas de perfusión para todos los órganos trasplantables, porque en general hablamos de riñón, de hígado, y quería saber qué pasa con otros órganos como por ejemplo páncreas o intestino. Es una muy buena pregunta porque, a ver, se está trabajando con la misma máquina de preservación renal para preservar el páncreas. No hay máquina diseñada para páncreas, sino que se ha adaptado la máquina renal, la de hipotermia, con flujo pulsátil, aquella de la que empezó con la maquinita con 2 riñones. Luego se pasó a una que era como un huevo más pequeño, una cuadradita que decía Waves, donde era riñón independiente. Ahí se pone el páncreas. Recordar que el páncreas va con un trozo de intestino, va unido con una parte de intestino. Entonces, ese páncreas se está empezando ahora a perfundir. Hay un proyecto de la Sociedad Europea de Trasplante de Órganos, de la ESOT, en que el hospital está participando en perfusión experimental de páncreas, que son páncreas rechazados para trasplante, que se colocan para aprender, porque el páncreas es tremendamente frágil, es un órgano muy delicado, los cirujanos lo sabéis muy bien, es un órgano tremendamente delicado que no lo puede uno tocar mucho porque se dematiza, ya se inflama, ya se va a trombosar, bueno, y además tiene flujos lentos, presiones muy bajas, entonces es un órgano de una exquisitez que hay que tratarlo con muchísimo cuidado. Entonces, luego en la preservación en frío, los tiempos de isquemia hacen mucho daño, y si yo lo perfundo a través de la arteria, tengo que tener la seguridad de que no vaya a hacer isquemia intestinal, de que tenga una adecuada limpieza de todo. De intestino me refiero al trocito de duodeno que va adjunto para el drenaje del cístico. Entonces, es todo lo que lo que va allí para el drenaje del conducto pancreático, y es lo que tengo que evitar el daño. Tengo que mantenerla a una presión entre 20 y 30, son presiones muy bajas, y la única forma de vigilar es si produce o no, mirar péptido G, mirar cómo está la glucosa, mirar amilasa, pero obviamente no se puede canular el conducto pancreático, porque si tú lo manipulas mucho, luego eso se dematiza y puedes generar un daño en el órgano que quisieras trasplantar. Entonces, por el momento todo está en experimentación en el páncreas. En corazón, lo que te explicaba, no tengo experiencia, no, lo he visto en presentaciones y en grupos, pero incluso hay equipos que tienen lo que llaman el Shepard Pack, que es como los Shepard que están en el Himalaya, que te llevan las bolsas atrás, ¿no? Que te ayudan a subir las cosas a la montaña. Hay unos equipos que transportan el corazón en un mantenimiento perfecto de temperaturas. El pulmón ya lo hay, está funcionando y está más para resucitar el pulmón y recuperarlo y trabajar con él. El pulmón va en normotermia, y el intestino
Yo creo que no. Bueno, hay algún equipo que está trabajando en Suiza, en intestino, pero no hay todavía mucha cosa. Lo que pasa es que eso está creciendo fundamentalmente, ¿sabes? Es en hígado. El que más está empujando es hígado, porque el hígado, los tiempos de isquemia afectan mucho al hígado y se está intentando preservarlo porque a veces hay receptores muy complejos que la cirugía es difícil y entonces intentan que el hígado no se dañe en la preservación ex vivo. Y en frío, solo en frío estático, el hígado pues se va deteriorando con el tiempo. Es un tema muy grande que crecerá luego, si se puede mantener más días y trabajarlo. Se está hablando ya de terapias génicas, se habla de poner fármacos, de incluso tratar de reducir la esteatosis, la grasa en los hígados esteatóxicos, lograr intentar limpiarla durante 24, 48 horas poniendo tratamiento al hígado. Si el hígado, por ejemplo, había una infección, permitir tratar al receptor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay mucha Yo, cosa. yo recordaba, o me vino la imagen cuando hablabas de las salas donde existían por el momento experimentalmente los hígados mantenidos con distintos criterios para ver cuánto tiempo podían estar fuera del organismo. Nos estamos acercando en este sentido a lo que fue hace muchos años la película Coma. Sí, 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 que ¿Eh? eran Algunos de ustedes cuerpos tal vez la habrán preservables. visto, que parecía una cosa realmente de otro mundo, de otra situación, y que cada vez nos vamos acercando. Y Sí, sí, que en algunos centros, algunos expositores de centros que te precedieron, hablan de que está la organización en cuanto a la preservación, que en algunos de ellos la cirugía de trasplantes dejó de ser una cirugía de una de noche. extremada urgencia, que eso desorganizaba cualquier tipo de piso quirúrgico, hacer algo mucho más elástico y manejable, cosa que Ujú. tiene un montón de implicancias dentro de la organización de una institución sanitaria. Claro. Yo Fíjate que, tengo por ejemplo, una pregunta, nosotros sí, nos pasa que en los riñones, por ejemplo, el estudio que hicimos de poner riñones primero en frío, el de frío lo poníamos primero y el de la máquina segundo era para reproducir lo que pasaba en la clínica, porque en la clínica nos decían, vengan, trasplantemos un riñón en la noche, pero a las 7 de la mañana el quirófano tiene que estar vacío, porque hay que hacer la cirugía, toda la cirugía programada de cáncer, urológica, todo lo que haya, no se puede ir bloqueando todo. Si tú trasplantas 200 riñones al año, implica que todos los días estás bloqueando un quirófano y eso pues no puede ser. O tienes un quirófano solo para trasplante, cosa que pues no todos los centros lo tienen. Entonces, eso hacía que había que organizar y lo que tú dices, bloqueabas cirugías. Entonces los equipos empezaron a aprender y a decir, pues con la máquina lo puedo esperar, pues ya lo pongo por la tarde. Cuando dijimos, a ver, no solamente un parking de lujo, no nos por eso yo creo que es muy importante los resultados de los equipos, de las investigaciones en máquina y estos estudios, aun cuando mostraban que se perfundían todos los riñones y les iba mejor en máquina, yo creo que eso le va mejor es a los que son expandidos, pero con tiempo de isquemia, cuando nos vamos a tiempos de isquemia muy largos. En tiempos de isquemia cortos es muy difícil encontrar una gran diferencia entre el que está en máquina y no está en máquina. Esto en frío. Otra cosa, la normotermia es tremendamente complejo como para pensar en poner todos los riñones en máquina. Si hablas con un holandés, los holandeses están ahora con un proyecto hace casi 3 años que todos, absolutamente todos los riñones los tienen en máquina porque están haciendo ellos máquinas de todo y tienen una complejidad de equipos y de laboratorios de perfusión pues desarrollándose. Entonces es un proyecto experimental gigantesco a nivel de país, ¿no? Pero no quiere decir que haya que hacer eso, ¿no? no, clarísimo. Yo tengo una pregunta, David.
Casi al principio de tu presentación hablaste de inmunosupresión en el donante, ¿no es cierto? Un tema que siempre estuvimos interesados y que nunca pudimos llegar a implementarlo. ¿Qué tipo de inmunosupresión le hacen y si han implementado algún tipo de protocolo clínico y con qué resultados? A día de hoy, por ejemplo, hay dos proyectos, uno en la máquina de perfusión normotérmica en el hígado, que cuando los vamos a perfundir durante varias horas, más allá de 12 horas, se va a empezar a colocar corticoide en el líquido de perfusión, tratando de reducir ya todos los factores inflamatorios relacionados con la isquemia en el órgano para que cuando se trasplante no induzca tanto daño inflamatorio. Pero también hay una idea y es receptores que sean ABO incompatible con el donante, o sea, pacientes que están con títulos de anticuerpos muy altos que no logran encontrar un donante de su mismo grupo y aparece un donante fallecido que no sea compatible de grupo sanguíneo. Entonces, como está, es diferencia de grupo sanguíneo, yo le modifico la tolerancia al grupo sanguíneo del donante. Por ejemplo, un donante A para un cero, un donante grupo A para un receptor cero, yo tengo anticuerpos en el receptor cero, tiene anticuerpos contra A o contra B. Si yo le bloqueo esos anticuerpos y le genero un estado de tolerancia, de inmunosupresión, yo puedo en esas horas reducir los anticuerpos circulantes, le hago plasmaféresis al receptor, tengo el órgano en frío, le pongo solución de preservación y le pongo inmunosupresión y puedo intentar lograr trasplantar esos riñones que tienen diferencia de grupo. Es un proyecto que se va a empezar ahora, pronto. Sé que hay algunos trabajos de inmunosupresión en la máquina, pero muy poco. Es todo experimental por ahora en la máquina normotérmica. Perfecto. Una cosa que me llamó la atención es que cuando presentaste el cuadro comparativo de los líquidos de preservación, el segundo creo que correspondía a la columna del Eurocollins, ¿no? Sí. Y bueno, el Eurocollins es una solución que cuando empezamos a trasplantar nosotros, la utilizábamos, después poco a poco se dejó de utilizar hasta que tenemos en este momento casi todas las perfusiones con HTK. ¿El Eurocollins lo siguen usando? No, nosotros prácticamente te digo, hemos utilizado Wisconsin, después pasamos a usar Celsior y hemos utilizado algunas veces durante un año, no más, el HTK, porque el equipo de hígado y el de páncreas no les gustaba por la composición. El Eurocollins prácticamente lo usamos muy poquito, pero hace muchos años. Yo empecé en el 97, en ese entonces se usó algo, pero casi todo era la Universidad de Wisconsin, no el Eurocollins. Mira, espérate, te la comparto. La presentación que acabo de buscar ahí, la imagen, mira, ahí está la imagen de las soluciones, ¿ves? Uh-huh. Entonces, fíjate que el Eurocollins, pues era de baja viscosidad, una osmolaridad un poquito alta y era una intracelular porque tenía poco sodio, alto potasio. Entonces se parece mucho, fíjate que el HTK es curioso, no tiene casi nada ni de sodio ni de potasio, es muy curioso, ¿no? Y la osmolaridad se la da, es un poquito el manitol que le da la osmolaridad y nada más, pero es muy curiosa como una solución de muy baja viscosidad, ¿no? En comparación, por ejemplo, a la de Wisconsin, eso permite lavar y limpiar muy bien. Lavar muy bien, sí, pero ¿con qué estoy lavando? Lo que yo me pregunto es siempre, ¿qué hay dentro de la solución que me lava? Y a nosotros siempre nos ha preocupado esa composición como tan escasa, ¿no? Respecto a lo que es el estado hemodinámico normal de la sangre, ¿no? Entonces, por eso siempre hemos considerado que, por ejemplo, el Berser, que era el gold estándar, pues el relativamente más parecido era el Celsior,
quizá un poquito, pero luego, fijaos que el Belser era también potasio alto como el Eurocolins, ¿no? Que era más intracelular, el Celsior era más extracelular porque tenía más sodio alto. El IgL se hace, por eso nos gustaba cuando la sacaron, nos gustó tanto desde el 2003, porque se parecía mucho más al suero que perfunde los órganos, a la sangre, y tenía esta solución del polietilenglicol, que nuestro grupo lleva trabajando mucho tiempo con esto en la preservación, en los daños de isquemia reperfusión. El equipo de investigación ha estado trabajando mucho tiempo con el polietilenglicol. Entonces, nosotros somos bastante fans del IgL. En comparación con otros centros en España, hay muchos que perfunden con HTK o custodiol. Por ejemplo, hablando con la cirujana hepática hace poco, hubo un momento en que se perdió el stock del IgL, estuvimos como unos 3, casi 4 meses sin IgL, y lo que se veía, los picos de las enzimas hepáticas post-trasplante, en la IgL se hacen picos muy 1000 de enzimas hepáticas, no mucho, 700, 1000, pero aquí subían a 5000, 6000 enzimas hepáticas, hacían unos picos post-reperfusión altísimos post-trasplante, que cuando volvieron otra vez al IgL, volvieron a ver que bajaban. Entonces es muy difícil achacarlo a solo la solución, pero bueno, hay algo que quizá pueda influir, ¿no? O sea, lo que pasa es que estamos usando órganos tan expandidos de criterios de edad, de peso, de todo, ¿no? Que es difícil un estudio comparativo y obviamente un estudio de comparación de soluciones necesita unos volúmenes altos. Por eso se utiliza estos estudios de registro o retrospectivos que no tienen tanto poder de análisis, ¿no? Perfecto. La última pregunta, hablaste de biopsia, ¿cierto? ¿Sistemáticamente la hacen por reperfusión? Sí, en donante renal con criterio expandido, es decir, más allá de 60 años o que tenga entre 50 y 60, pero con factores de riesgo cardiovascular como diabetes o hipertensión, o bien en aquellos que sabemos que ha habido un daño isquémico importante previo. Si no, no hacemos biopsia. Entonces, en esos hacemos en conjunto, porque son casi los mismos criterios de máquina. Entonces, en conjunto con la máquina, entre la máquina y la biopsia se decide. Y casi siempre, cuando la máquina tiene resistencias altas, casi siempre la biopsia tiene un daño glomerular importante. Hay a veces discrepancia, que tenemos biopsias buenas con máquina un poquito alta la resistencia. O al revés, biopsias con glomérulo esclerosis, con algo de vasculopatía, pero la resistencia muy buena. Entonces, ¿a quién le creemos? Nosotros hemos ido trasplantando, nos permitió expandir a trasplantar biopsias con score de 5 y a veces hasta de 6 cuando había resistencias buenas. Y ahora pues ya el equipo ya no le está poniendo tanta atención a la biopsia como tuvimos unos años que era muy dedicado a la biopsia. Ahora hay artículos que dicen que la biopsia no acaba de ser tan adecuada en la selección y entonces se ha bajado un poco la tensión respecto al criterio de biopsia, pero si recuerdas, aún mantenemos un algoritmo intentando, si es especialmente donante muy añoso, es muy individualizado, si el donante es muy añoso, con esclerosis muy alta y resistencias altas, es mejor ese riñón no ponerlo. No, Pero si tenemos una resistencia buena y una biopsia pues entre 4 y 5 que uno diría no la pongo, pues a lo mejor se arriesga uno por la resistencia, ¿no? Y uno lo ve, el riñón cuando está en la máquina es algo impresionante, porque el riñón, especialmente en el riñón de asistolia no controlada, que hay mucho tiempo de isquemia, mucho vasoconstricción, ve uno el riñón cerrada la arteria con una resistencia muy alta y luego tú ves cómo el riñón va poco a poco abriendo, la resistencia va bajando y tú ves que ese riñón le va a ir muy bien y se va a perfundir muy bien cuando rápidamente a la hora empieza a bajar la resistencia y ve uno la caída de la curva, ¿no? Y se ve cómo se va abriendo la arteria, se ve cada vez más grandecita, se ve muy bonito verlo y cómo limpia y todo el riñón. Bueno, genial, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna otra Comentario pregunta? nomás a propósito de esto último que mencionabas, David, la controversia de biopsia
eh, fue muy intensa durante mucho tiempo, pero ya hay fuerte indicio que lo mejor en estos casos es el tema de la resistencia. Si el riñón tiene poca resistencia y está bien, ya prácticamente la biopsia está siendo suplantada por la creatinina preablación. Es decir, hoy la mayoría de los grupos consideran que con una creatinina normal y un buen índice de resistencia en la máquina del órgano es ya una indicación clara para ponerlo. Eso empezó con el grupo de Cleveland Clinic ya hace unos cuantos años, y prácticamente ya son pocos los centros con experiencia que otorgan mucho crédito al Remunsi. Bueno, obviamente un Remunsi de 7, 8, bueno, con una biopsia donde ya hay intersticio muy comprometido, ¿no es cierto? Pero sí, un daño muy grande. Se le da mucha importancia al tema de la resistencia y de la creatinina preablación, ¿no? Claro. Incluso ahora, fíjate que los nefrólogos, especialmente son nefrólogas muy jóvenes, que vienen con el concepto del índice creatinina, albuminuria, entonces te empiezan a preguntar y dice uno, vea, esto es un donante, aquí yo no tengo orina de 24 horas, yo no tengo índices, no le puedo calcular todas esas medidas de función renal y de predicción de filtrado glomerular como en un donante, una persona viva. Y bueno, eso es una discusión con ellos y dicen, uy, pero es muy importante, sí, pero en un paciente, pero en un donante no siempre es fácil. Pero bueno, es un tema interesante. Pero lo que tú dices es clave. Pero recordad que es que también va en función, hay que individualizar. La medicina ya no es un algoritmo único, sino es un donante mayor, es un donante de riesgo. Si yo sumo cosas negativas, si voy sumando negativo, pues obviamente tengo más riesgo, pero obviamente ¿a quién voy a trasplantar? Si tengo un receptor añoso que está en diálisis, que le está yendo muy mal y todo, de pronto le puedo ya dar una mejor calidad de vida que esa diálisis que está teniendo, aun cuando no sea el riñón perfecto, pero bueno, es un balance, siempre en todo hay un balance de qué receptores tengo y qué tipo de donante estoy utilizando, ¿no? Quería rescatar además en tu charla el concepto del manejo y cuidado global desde el inicio del donante. Para los chicos digo esto, no se queden con la maquinita. Hoy en la Argentina estamos teniendo muy buenos resultados, estamos haciendo trasplantes con donantes cada vez, como bien dice David, esto es universal, cada vez más complejos, y todavía no tenemos la máquina de perfusión renal. Es decir, está ahora empezando un protocolo, han ingresado un par de máquinas, pero fíjense toda la importancia del cuidado del proceso de la donación desde el inicio, que está muy bueno que los rescates, porque eso habla de que sí, la tecnología y todas estas cuestiones que vamos teniendo, gracias a Dios, cada vez más disponibles y que nos van enseñando cosas y achicando los márgenes de error, no tienen que dejar o hacer olvidar a los primeros pasos que son tan importantes en esto de la procuración. Claro, claro. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Yo no tengo Michelle decía que preguntas, tenía pero quería varias. felicitar al doctor. Quería decirle que me he quedado helada. Es un tema que me apasiona. Justo los chicos tuvieron el miércoles el teórico. Yo creo que esto le responde bastante las preguntas de Michelle, que quizás no pude completarlas totalmente, pero que no, es admirable cómo él pudo llevar a la práctica conceptos que a veces nos quedamos con la fisiopatología y bueno, serían tantas las preguntas, pero bueno, después quizás le escriba porque desde Claro. investigación hay mucho para hacer y realmente
la forma de exponer maravilloso. Muchas gracias, doctor. Gracias, Natalia. Bueno, David, un abrazo a Reginaldo, Martí, Chloé, ¿eh? Ya Vas les a diré llegar tarde a la nuestra parte. cena. Vas a Claro. llegar tarde a la cena. Un No, abrazo. me escapé. Estaban haciendo allá un juego de entre equipos y tal. Voy a ver si todavía están. Y si no, pues ya me voy a dormir, que mañana hay que pegar un madrugón prontico. Bueno, como siempre, Muy un bien. gusto. Un gusto, Chao. un placer veros Muy y buena la cuidaos clase. mucho. Bueno, un abrazo. Nos Cuidaos vemos. mucho. Chao, Nos David. vemos. Muchas Chao, gracias. hasta luego. Nos estamos viendo. Muchas gracias. Otros, gracias. Buen fin de semana. Bueno, Muy buen no fin de sé, semana para todos. Recuerden que el miércoles que viene es la discusión de 3 presentaciones. Hay una presentación de inmunomodulación que la va a dar el doctor Tanús. Hay una presentación de rechazo que lo va a dar la doctora Silvina Álvarez y una presentación de anatomía patológica que la va a dar el doctor Demian Moabro. Así que vamos a dividir esa hora en aproximadamente 20 minutos para cada una y que puedan hacer las preguntas o la discusión correspondiente. El viernes de la semana que viene hoy ya nos comunicamos con el doctor Schiavelli, vamos a tener un ateneo de evolución donde ven en nuestro medio cómo se lleva a la práctica todo lo que estamos aprendiendo. Así que buen fin de semana y hasta la semana que viene. Chao, Clemente. Chao, hasta luego. Chao, Gonzalo.